voces que forman la noticia, las opiniones que cambian la historia. En Contacto Informativo, la entrevista. Y esta mañana, amigos, bueno, pues me da muchísimo gusto recibir también en el estudio de Contacto Informativo al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gobierno del Estado, Ramiro Robledo, a quien le doy la bienvenida y a quien agradezco verdaderamente el que esté con nosotros esta mañana. Polo, muchas gracias, buen día a ti y a todo tu auditorio, muy amable por haberme hecho la invitación de estar aquí con ustedes. Al contrario, de verdad le agradecemos mucho porque el tema del transporte público siempre será un tema de gran importancia para todos nuestros amigos, para todos los ciudadanos en San Luis Potosí, el crecimiento de nuestra ciudad y cómo se va desarrollando precisamente el servicio del transporte público para todos. Y sabemos que hay una circunstancia que pues se ha vuelto materia de debate, materia de discusión, materia de manifestación en lo que tiene que ver con el servicio del taxi, con la entrada o con la llegada de otras alternativas como se ha hablado con respecto a este servicio de Uber y otras también que se están presentando por ahí, que están tratando de ofrecer también una alternativa para todos los ciudadanos. Esta situación sabemos que, bueno, pues también obedece en mucho a lo que se cree o se piensa que puede ser una competencia desleal o que puede haber una situación que pudiera estar afectando el trabajo de lo que tradicionalmente conocemos con los trabajadores del volante, con los taxistas. ¿Qué nos puede decir sobre todo a cómo ha ido evolucionando esto y sobre todo hacia dónde va hoy en día? Ok, muchas gracias, Polo. Mira, la modernidad llegó y no en San Luis y no la inventamos nosotros, la inventó el mundo y esto no va a parar. No para la modernidad ni la transformación de cómo nos comportamos hoy en día y esto va a continuar. Históricamente, para trasladarse del punto A al punto B uno caminaba y luego utilizaba animales y todo esto ha evolucionado y hoy en día usamos vehículos, pero probablemente hoy en día también una llamada por teléfono nos evita un traslado del punto A al punto B y seguirá cambiando. Y la modernidad en San Luis no puede parar. Lo que está pasando principalmente en la zona metropolitana es un claro factor que nos hace ver que va a crecer demasiado. En demasía está, de verdad ahorita estamos preocupados ahora cómo mover a la gente, cómo capacitar a nuestros trabajadores, todo esto que va a pasar. Entonces la manera de transportarnos va a cambiar. Eso es normal, es natural, está pasando en todo el mundo y San Luis no va a ser la ciudad donde no va a cambiar. Y el cambio no radica en que nosotros, gobierno, digamos va a cambiar. No, radica en una inercia natural del actuar de la población, ¿no? Entonces, no estamos exentos a nuevas modalidades de transporte que lleguen y que son aceptadas por la gente, ¿no? por un gran sector de la población. Pero también nos toca buscar un punto de equilibrio, ¿no? ¿Qué he dicho yo siempre y qué he venido diciendo siempre? En el sector del taxi hay una gran petición que la gran mayoría, me atrevo a decir el 99.1% de los choferes te lo piden. Respeten los derechos de antigüedad de los trabajadores. Tenemos un modelo de ley que, si bien apareja la filosofía del hombre taxi, la realidad es que no existe. ¿Cuántos choferes que tú ves arriba de un taxi son verdaderamente concesionarios? ¿No? Sí, es la minoría, ¿eh? La minoría, ¿no? Cuando hablamos de grandes economías, espectro radioeléctrico, aguas, minas, incluso transporte urbano, sin duda alguna, las prácticas te dicen que lo mejor es que haya empresas. Pero cuando hablas de pequeñas economías, es más fácil que un particular haga su propia inversión. Entonces, a diferencia del camión urbano, que ya está probado, que trabaja mejor cuando están conformados verdaderamente como una empresa, y las prácticas mundiales te lo señalan, también lo es que en pequeñas economías como el taxi funcionará mejor cuando sea el concesionario el que maneja su propio taxi, ¿no? Entonces, esas prácticas creo que son buenas y es lo que la mayor parte de los choferes te ven. ¿Qué dice hoy en día la ley de transporte? ¿Qué necesita hoy en día una persona para obtener una concesión de taxi? El artículo 40 te señala 3 factores: solvencia económica, antigüedad como chofer, antigüedad como solicitante. Y el reglamento de la ley te pone porcentajes de esos factores: 51% solvencia económica, 44% antigüedad como chofer, 5% antigüedad como solicitante, como un criterio de desempate. Entonces hoy en día te prevalece la solvencia económica. Hay una iniciativa, te la puedo comentar, la hemos estado estudiando como me toca, es mi sector,
El Congreso que prevé 2 cambios fundamentales, y eso yo creo que es sano que se discuta y que nos digan a los potosinos qué sigue, ¿no? No sustituye el actual mecanismo de concesionamiento de taxis, no lo sustituye, eso es muy importante porque luego se ha malinterpretado, sino que crea uno adicional, ¿no? Que es choferes que tengan 15 años de antigüedad o más. Bueno, estaba en 18 y sé que las últimas discusiones lo estaban moviendo a 15, pero la iniciativa iba en 18, y que acrediten un set de requisitos. A petición de parte podrán tener acceso a una concesión de taxi, ¿no? Entonces ahí se invierte el principio histórico donde el actuar de un funcionario es lo que otorga una concesión. Aquí estamos invirtiendo el principio jurídico, es lo que el Congreso propone, hay un derecho del chofer a acceder a una concesión. Ese es un cambio. La otra parte toral, digo, hay cambios menores para que haya concordancia en toda la ley, pero la otra parte toral que propone el Congreso es la regulación de las denominadas empresas de redes de transporte a la luz de la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? Y que varios estados han transitado en esto, ¿no? ¿Es un asunto polémico? Sí, sí lo es, ¿no? La mayor competencia desleal es cuando algo no está regulado, ¿no? Entonces, pues creo que no conviene a los potosinos que haya una regulación, ¿no? Darle la oportunidad a los choferes de que entren al gremio, que no tengan que estar pagando una cuota, que ellos sean, pero también nuevas modalidades que son aceptadas por la gente, ¿no? Entonces tenemos que llegar a ese punto de equilibrio. Condenamos todos los hechos de violencia o todo ese tipo de cuestiones, pues no pueden pasar en pleno siglo XXI, ¿no? Nosotros, en lo que nos corresponde, estamos totalmente abiertos al diálogo, que ahorita, como tú bien lo sabes, es un tema que está en Congreso, no nosotros. Dependiendo de lo que pase ahí, nosotros ejecutaremos lo que se diga, o no, o a lo mejor no hay una reforma, ¿no? Según sea el caso. Y bueno, pues vale la pena destacar, amigos radioescuchas, poniendo un poquito en contexto en esta mañana que estamos platicando precisamente con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ramiro Robledo, que esta situación pues ha venido un poquito de tono. En algún momento sabemos que cada jueves, como usted sabrá, pues se apersonan algunos concesionarios, algunas uniones de taxistas para pues presionar, si gusta llamarlo usted de alguna manera, o evitar que se puedan dar algunos cambios de los cuales estaban hablando y precisamente tienen que ver mucho con la entrada de servicios de contratación de servicio de taxi o de transporte a través de plataformas digitales, y que bueno, pues eso ha sido pues parte de mucho de la discusión de la que se ha estado hablando, sobre todo en el sentido de pensar que esto que se está afectando al gremio. ¿Se está afectando al gremio? Mira, está habiendo un reacomodo de las cosas, esa es mi opinión. No hay una afectación porque no se está quitando un trabajo a alguien. Estamos llegando a un mundo en donde la competencia juega cada vez un rol más importante y el Estado paternalista histórico en ciertos sectores tiende poco a poco, de una manera paulatina, a hacer un retiro, ¿no? Hay que ajustarse a la competencia. Hay que ajustarse, es importante, pero yo estaría preocupado si te dijera hay que ajustarse a la competencia si yo estuviera que la ciudad está reduciéndose. No, la ciudad va a crecer impresionante. No nos vamos a dar abasto en temas de movilidad. Estos son pequeñas aspirinas que tenemos que hacer rápidamente porque vienen temas mucho mayores. Mano de obra vamos a tener que moverla hacia las zonas. Por supuesto, y fíjese una cosa, se lo digo con toda honestidad y usted no me dejará mentir si utiliza taxi. Hay días en que no hay, horarios en que no, o sea, es imposible. Puede usted llamar a todas las radiocabinas que existen, a todo este servicio pues que ya tiene algunos años de taxi, que lo manda y no le contestan, o simplemente no hay ni un taxi. Y esto estamos hablando no en la periferia, estamos hablando en zonas céntricas, en las principales arterias de la ciudad. Y que bueno, pues imagínese usted si no será importante que bueno, pues finalmente podamos tener otras alternativas, sobre todo para tener un mejor servicio y mejores proyectos de movilidad. Díganos, Ramiro Robledo, ¿cuál es el futuro en el sentido? Porque no sabemos que también no solamente es taxi en San Luis Potosí, estamos hablando de transporte público urbano, estamos hablando de muchos otros proyectos que están en puerta, y sobre todo de cara a poder ampliar el servicio
porque sabemos que ya se han hecho algunas modificaciones, inclusive con las rutas del transporte público urbano, en la ampliación de rutas para poder llegar un poquito más lejos, sobre todo en esto de los horarios, que muchas personas dicen, bueno, pues uno no tiene, uno nada más puede ir hasta determinada hora y ya más tarde pues ya no, o más temprano tampoco. Claro. Mira, todos los sistemas de transporte son complementarios, nunca sustitutos. No hay ningún sistema de transporte en el mundo que sustituya a otro. ¿Por qué? Porque ya es más claro el mensaje mundial que dice: toda política pública que tienda a bajar a la gente de su vehículo particular para subirla a un vehículo público, sea individual o sea masivo, es deseable. Entonces todo es complementario, ¿no? Eso es importante. En materia de taxi, ¿qué queremos? Pase lo que pase, haya reforma o no haya reforma, tenemos 2.567 taxis en la ciudad. Hay un taxi por cada 300 personas aproximadamente. No te dice el cálculo, no traigo el número exacto. En la Ciudad de México hay más o menos un taxi por cada 100. No, y no estoy contemplando Valle de México, nada más Ciudad de México. Entonces, se requieren más taxis, lo sabemos, la ciudad lo necesita y tenemos que ir a un proceso donde haya más concesiones. Por otra parte, estamos en el proyecto del BRT, Bus Rapid Transit, comercialmente denominado en el DF Metrobús, ¿no? Pero no me gusta mucho decirle Metrobús porque es un nombre comercial de una ciudad, ya tendremos que escoger un nombre para San Luis, ¿no? Estamos en eso. La CEDUBOP trae la obra pública, nosotros traemos el tema de la operación en el servicio, cómo se va a conformar. Típicamente como se migra a estos sistemas de transporte es que los actuales concesionarios que tienen rutas donde esto se traslapa pueden formar parte de un nuevo título de concesión, así como los alimentadores. ¿Por qué es importante los alimentadores? Porque ellos no deben de competir con el Metrobús, ya no debemos de hablar de rutas. Debemos de hablar de un sistema integral de transporte, en donde claramente una línea le entrega a otra línea. Y después tenemos que hablar de transbordo. Esa es otra discusión que hay que tener y es muy fuerte, pero le vamos a entrar. No es el momento, pero le vamos a entrar. Este sistema integral de transporte nuevo, Banobras, cuando te da dinero para hacer estos, entre varios de sus requisitos te dice, no es nomás que te dé un dinero para que hagas un corredor de Metrobús bonito, no, te doy dinero para que rediseñes tu órgano regulador. Lo vamos a hacer. Tiene que haber un nuevo título de concesión muy moderno. El tema no es quién va a prestar el servicio, sino bajo qué condiciones. Y te voy a decir una de las condiciones básicas que todos los corredores de BRT tienen. Cuando tú te subes hoy en día a un camión, tú tu tarifa la pagas directamente al concesionario y punto. Él ya ganó. En estos sistemas no. Tú pagas a través de un sistema de prepago, el dinero se va a un fideicomiso y si cumplió los estándares de calidad diariamente, el fideicomiso le paga. Si no, no. Estamos invirtiendo la lógica de regulación del transporte. Y tendrán que entrarle en todo caso. A ver, ¿qué nos quedamos viendo cómo otras ciudades avanzan y nosotros nos quedamos cruzados de manos con los sistemas tradicionales? No. O sea, tenemos que diseñar la nueva política pública de transporte. Eso va a tener un producto final tangible, que es el primer corredor. Una vez hecho eso y teniendo las reglas claras de la nueva manera de prestar transporte público masivo en San Luis Potosí, después vamos a voltear a ver a las demás. Vente para este modelo, poco a poco. Pero tenemos que hacer primero, como las empresas, lo más costoso es la startup. Una vez hecha, ya después vienen las réplicas, las ampliaciones, etcétera. Pero tenemos que hacerlo primero. Lo primero. En eso estamos, lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Ramiro Robledo, por haber estado con nosotros precisamente esta mañana para platicar de estos temas, que es muy amplio el tema del transporte, sin duda alguna. Complejo. Pero bueno, pues finalmente yo creo que vamos yéndonos primero con estas situaciones que se van a ir arreglando y sobre todo, bueno, esperamos que ya pues las circunstancias pues, se arreglen, sobre todo que el Congreso del Estado resuelva. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, Pablo, a ti, a todo tu auditorio y muy amable por la invitación nuevamente. Ahí lo tiene usted. Nosotros vamos a mensaje, regresamos con más de Contacto Informativo y ya volvemos.